Bienvenidos a Noctaris. A partir de este momento, dejen atrás todo lo que creen saber sobre el origen de la civilización. Apaguen las luces, agudicen sus sentidos y prepárense para abrir un expediente que la historia oficial mantuvo sepultado bajo el barro y el olvido durante más de 3000 años. Hoy nos adentramos en una de las anomalías arqueológicas más perturbadoras del planeta. Un hallazgo que no solo desafió las crónicas dinásticas de la antigua China, sino que reescribió por completo el mapa de la humanidad. Viajemos al año 1986, a la provincia de Sichuan. Lo que comenzó como una excavación rutinaria en una fábrica de ladrillo se convirtió en la apertura de una fosa común de dioses olvidados. Rostros gigantescos de bronce, con orejas colosales y, sobre todo, ojos extraños, desorbitados, que sobresalen como cilindros hacia el vacío. ¿Quiénes eran los artífices de estas pesadillas metalúrgicas? ¿Por qué no dejaron un solo texto escrito? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué decidieron destruir sistemáticamente sus posesiones más sagradas antes de desaparecer de la faz de la Tierra? La historia oficial de China siempre se construyó alrededor del río Amarillo. Nos enseñaron que allí, y solo allí, nació la cuna de su civilización, bajo la hegemonía de la dinastía Zhang. Pero la Tierra guarda secretos que no respetan los dogmas de los historiadores. En el verano de 1986, en una localidad llamada Sansindui, que significa literalmente 3 estrellas, unos obreros locales que extraían arcilla golpearon algo duro con sus palas. Al retirar la tierra húmeda, se encontraron mirando fijamente a un abismo de metal. No eran herramientas agrícolas. Tampoco eran armas comunes. Eran rostros. Cientos de rostros de bronce, jade y oro que los observaban con una frialdad sobrehumana. La noticia corrió como la pólvora y el gobierno chino envió de inmediato a sus mejores arqueólogos. Lo que desenterraron en las semanas siguientes no se parecía a nada que se hubiera visto antes en toda Asia Oriental. Era una civilización completamente desconocida, con una tecnología de fundición que rivalizaba, y en muchos aspectos superaba, a la de sus contemporáneos occidentales. El desconcierto de los investigadores fue absoluto. Los manuales de historia no contemplaban la existencia de un imperio tan avanzado en la cuenca del río Yangtze durante la Edad del Bronce. Sansindui era un fantasma que irrumpía en el presente con una fuerza colosal. Aquellos hombres y mujeres del pasado poseían una destreza técnica inimaginable. Habían erigido una gran ciudad amurallada, un centro ceremonial de proporciones titánicas, y sin embargo, no había rastro de ellos en las crónicas imperiales de la época. Era como si hubieran sido borrados deliberadamente de la memoria colectiva. O quizás, como si pertenecieran a un mundo tan ajeno que las dinastías del norte simplemente prefirieron ignorar su existencia. Pero lo que realmente heló la sangre de los arqueólogos no fue el tamaño de la ciudad, sino la fisonomía de los seres representados en sus reliquias. Rostros alargados, narices angulosas y esos ojos que parecían mirar más allá del tiempo y del espacio. Adentrémonos en el misterio de la metalurgia de Sansindui. Las máscaras encontradas en las fosas ceremoniales presentan rasgos que resultan profundamente desconcertantes para los antropólogos. No se parecen a las poblaciones locales de la época. Sus facciones son angulosas, casi alienígenas para el canon estético de la dinastía Zhang. Las orejas son inmensas, perforadas como si hubieran llevado pesados ornamentos, y decoradas con intrincados motivos geométricos. Pero el rasgo que define a esta civilización perdida son sus ojos. Algunas de las máscaras de bronce más grandes poseen pupilas cilíndricas que sobresalen hasta 30 centímetros hacia el exterior. ¿Qué representaba esta deformidad voluntaria? En la mitología china posterior, existen menciones muy vagas a un rey legendario llamado Kangkong, el fundador del antiguo reino de Zhou, de quien se decía que tenía ojos protuberantes. ¿Es posible que estas máscaras fueran retratos divinizados de ese rey mítico, o representaban una forma de ver el mundo invisible, una clarividencia chamánica reservada a los gobernantes? La escala de estas obras es abrumadora.
Entre los hallazgos se encuentra una estatua de bronce de tamaño natural, que mide más de 2,5 metros de altura, representando a un hombre de pie sobre un pedestal decorado con cabezas de monstruos. Sus manos, desproporcionadamente grandes, están cerradas en círculos vacíos, como si alguna vez hubieran sostenido un objeto sagrado que el tiempo, o los saqueadores de la antigüedad, decidieron hacer desaparecer. Sostenía un colmillo de elefante, un cetro de oro, o tal vez un símbolo de poder que no debía ser visto por los profanos. La figura viste una túnica de 3 capas, decorada con dragones y motivos geométricos de una complejidad asombrosa. El nivel de detalle demuestra que Sansindui no era un asentamiento periférico o primitivo. Era el corazón de un imperio teocrático de una riqueza inconmensurable, capaz de movilizar toneladas de cobre, estaño y plomo para fundir monumentos que desafiaban la gravedad y la imaginación. Pero el análisis científico de estas piezas arrojó un enigma aún mayor. Al estudiar la firma química del bronce de Sansindui, los científicos descubrieron que los metales utilizados no provenían de las minas locales de la región de Sichuan. La composición del plomo y del cobre coincide con yacimientos situados a miles de kilómetros de distancia, en la región del curso medio del río Yangtze e incluso más allá. Esto implica la existencia de una red comercial y de transporte de una escala sin precedentes para el segundo milenio antes de Cristo. Una red que cruzaba montañas intransitables y selvas densas para abastecer los talleres de los maestros fundidores de Sansindui. ¿Cómo lograba esta civilización mantener el control de tales rutas sin dejar un registro de ejércitos o conquistas? La respuesta podría hallarse en la religión. Sansindui no conquistaba con la espada, sino con el terror y la fascinación que provocaban sus dioses de bronce. Para comprender la dimensión espiritual de Sansindui, debemos observar su hallazgo más colosal, el árbol de la vida de bronce. Reconstruido pacientemente a partir de cientos de fragmentos recuperados, este árbol mide casi 4 metros de altura. De su tronco central brotan ramas retorcidas adornadas con flores, frutos y pequeños dragones que descienden hacia la base. En cada una de las ramas se posa un pájaro de bronce, con la mirada fija en el horizonte. Los arqueólogos sugieren que este árbol representa la cosmología de las 10 deidades solares de la antigua mitología oriental, donde 10 soles, representados por pájaros, se turnaban para iluminar el mundo. El árbol de Sansindui era un puente entre el cielo y la tierra, una escalera por la que los chamanes y los reyes ascendían para comunicarse con los dioses. Pero imaginen por un momento el impacto visual de este objeto en su época de esplendor, brillando bajo el sol o iluminado por el fuego de los altares, rodeado de sacerdotes con máscaras doradas. Sin embargo, toda esta opulencia esconde un silencio sepulcral. A diferencia de la dinastía Zhang, que grababa inscripciones en huesos oraculares y vasijas de bronce para registrar sus batallas, sus rituales y los nombres de sus reyes, la civilización de Sansindui no dejó ni una sola palabra escrita. Ni un solo carácter. Ni un pictograma en las paredes de sus templos o en la superficie de sus tesoros. ¿Es posible que una sociedad capaz de realizar obras de ingeniería tan complejas careciera de escritura? Los expertos debaten intensamente esta cuestión. Algunos sugieren que escribían en materiales perecederos, como el bambú o la seda, que se pudrieron en el suelo húmedo de Sichuan hace milenios. Otros plantean una hipótesis más inquietante, que prohibieron deliberadamente la escritura, confiando sus secretos únicamente a la transmisión oral y a la memoria de una casta sacerdotal que se llevó sus conocimientos a la tumba. Un imperio sin palabras es un imperio que se condena al misterio absoluto. La ausencia de registros escritos nos obliga a buscar respuestas en los objetos mismos. Y lo que estos objetos nos dicen es que Sansindui estaba obsesionada con la transformación y la visión. Además de las máscaras de bronce, se encontraron cientos de piezas de jade tallado con una precisión milimétrica. El jade, una piedra extremadamente dura que requiere un esfuerzo sobrehumano para ser esculpida sin herramientas modernas, era considerado el nexo de unión entre el alma y la inmortalidad. Los habitantes de Sansindui tallaban discos perforados, cetros y figuras zoomorfas que sugieren un culto animista profundamente arraigado. Adoraban al sol, a las aves y a las fuerzas de la naturaleza. Pero sus rituales no eran pacíficos.
El análisis de los restos óseos de animales encontrados en las fosas revela que se sacrificaron miles de bueyes, ovejas y jabalíes para consagrar los templos. Y en el centro de toda esta devoción, siempre estaban presentes los ojos de bronce, observando el derramamiento de sangre. Llegamos ahora al capítulo más oscuro y perturbador de este expediente clasificado, el fin de Sanxingdui. Alrededor del año 1100 a.C., la próspera ciudad amurallada quedó en silencio. Pero no fue una decadencia lenta ni el resultado de una invasión enemiga que saqueó sus riquezas. Lo que ocurrió en Sanxingdui fue un acto de autodestrucción planificado, sistemático y de una violencia ritual sobrecogedora. Los propios habitantes de la ciudad tomaron sus tesoros más sagrados, las máscaras de sus antepasados, las estatuas de sus dioses, sus árboles de bronce, sus cetros de oro y sus jades más preciosos, y los llevaron a las afueras de la ciudad. Allí, cavaron 2 enormes fosas rectangulares orientadas con precisión astronómica. Pero no se limitaron a enterrar los objetos. Antes de depositarlos en la tierra, iniciaron un proceso de profanación ritual que desafía la lógica común. Los arqueólogos descubrieron con asombro que casi todas las piezas de bronce habían sido destrozadas a golpes de martillo de manera deliberada. Las estatuas gigantescas fueron decapitadas, sus extremidades cortadas y dobladas. Las máscaras de oro fueron arrancadas de sus soportes de bronce y arrugadas como si fueran papel. Posteriormente, encendieron hogueras colosales dentro de las fosas y arrojaron los fragmentos al fuego, quemándolos a temperaturas extremas junto con colmillos de elefante y huesos de animales sacrificados. Una vez que las llamas se extinguieron, cubrieron los restos con capas de ceniza, seguidas de conchas marinas traídas de costas lejanas, y finalmente, sellaron las fosas con tierra batida, nivelando el terreno para que nadie pudiera sospechar lo que yacía debajo. ¿Por qué una sociedad destruiría su propio patrimonio espiritual con tanta hazaña? ¿Qué terror o qué mandato divino los empujó a cometer este sacrilegio voluntario? Existen varias teorías científicas que intentan explicar este enigma, pero ninguna está exenta de interrogantes. La primera hipótesis sugiere un cambio político o religioso drástico. Un colapso de la dinastía gobernante que llevó a la nueva élite a destruir los símbolos del poder anterior para consolidar su dominio. Sin embargo, esta teoría no explica por qué enterraron los objetos con tanto cuidado y respeto ritual en lugar de simplemente fundirlos para reutilizar el valioso bronce. El metal era un recurso extremadamente escaso y costoso, destruirlo y enterrarlo equivalía a deshacerse de la mayor fortuna del reino. La segunda hipótesis plantea una catástrofe inminente. Un terremoto devastador, una sequía prolongada o una inundación catastrófica que alteró el curso del río Min, el cual abastecía a la ciudad. Ante la ira de los dioses, los sacerdotes de Sanxingdui habrían realizado el mayor sacrificio imaginable, entregar todas sus riquezas a la tierra para aplacar los elementos. Tras el gran sacrificio, la ciudad de Sanxingdui fue abandonada para siempre. La maleza y el barro reclamaron las murallas de tierra apisonada, y el viento borró las huellas de sus habitantes. Pero la historia de la dinastía de los ojos de bronce no terminó allí. A unos 40 kilómetros de distancia, en un yacimiento conocido como Ginza, los arqueólogos descubrieron un asentamiento posterior que floreció justo después de la caída de Sanxingdui. En Ginza se encontraron objetos de oro, jade y bronce que muestran una clara continuidad cultural. Sin embargo, algo crucial había cambiado. Las piezas eran mucho más pequeñas, menos monumentales. Las máscaras gigantes de bronce y las estatuas de tamaño natural habían desaparecido. Era como si la civilización hubiera sobrevivido, pero habiendo perdido su gigantismo, su audacia y, quizás, su fe. El gran secreto de Sanxingdui se había quedado enterrado en aquellas 2 fosas de ceniza. Hoy en día, las máscaras de Sanxingdui se exhiben en un moderno museo construido cerca del lugar del hallazgo. Millones de visitantes caminan diariamente frente a las vitrinas de cristal, quedando hipnotizados por esas miradas de bronce que parecen atravesar el alma. La ciencia moderna continúa analizando el metal, escaneando el suelo con radares de penetración terrestre y buscando nuevas fosas ceremoniales que aún puedan estar ocultas en el valle de Sichuan.
pero por más datos que recopilen las computadoras, el misterio central permanece intacto. Aquellos ojos desorbitados siguen sin revelar su secreto. Eran la representación de dioses que descendieron del cielo, como sugieren los entusiastas de las teorías más heterodoxas, o eran el reflejo de una humanidad que buscaba desesperadamente ver más allá de los límites de la mortalidad. La civilización de los ojos de bronce nos recuerda que la historia de nuestro planeta es un tapiz incompleto, lleno de hilos que se cortan abruptamente en la oscuridad. Sansindui desafía el relato lineal del progreso humano y nos demuestra que imperios enteros, con tecnologías asombrosas y cosmovisiones complejas, pueden desvanecerse sin dejar rastro en los libros de texto. El expediente de Sansindui sigue abierto, esperando que la Tierra decida revelar la próxima pista. Mientras tanto, nos queda el silencio de sus rostros de metal. Si les ha apasionado este viaje a las profundidades de la historia prohibida, no olviden suscribirse a Noctaris, activar la campana de notificaciones y dejar su teoría en los comentarios. ¿Qué creen que vieron aquellos ojos de bronce antes de ser enterrados para siempre? Nos vemos en el próximo expediente clasificado. Mantengan la mente abierta, porque la verdad suele ser más oscura de lo que podemos imaginar.